Mi matrimonio de 3 años con mi adinerado marido, Colton, no fue más que una apuesta entre él y sus amigos sobre cuándo me quedaría embarazada. El día que, por casualidad, descubrí la verdad, tenía en la mano una prueba de embarazo con 2 líneas rosas. Estaba radiante de felicidad, dispuesta a darle la noticia, pero él trajo a casa a su primer amor y, mirándome a la cara, me dijo: el juego se ha acabado. He perdido. Debes irte. Ella ha vuelto. Desaparecí sin hacer ruido. 5 años después, en una exposición internacional de arte infantil, Colton vio a un niño idéntico a él. Me buscó por todo el mundo, solo para recibir como bienvenida que su hijo le salpicara de acuarelas. El pequeño, con las manos en la cintura, le dijo: si quieres conquistar a mi madre, primero tendrás que pasar por mí, villano. 2 líneas rojas intensas aparecieron en la prueba de embarazo. Tras 3 años de matrimonio, por fin estaba embarazada de Colton. Con las manos temblorosas acaricié mi vientre, llena de una felicidad inmensa, deseando contarle la noticia de inmediato. Era nuestro aniversario de bodas, el mejor regalo que el cielo podía darnos. Incluso había planeado cómo decírselo, imaginando su expresión de sorpresa y emoción. Desde abajo llegó el rugido de un motor, mezclado con las voces de Colton y sus amigos. Había vuelto. Apreté la prueba de embarazo pensando en bajar, pero al salir del dormitorio escuché un nombre familiar: Colton. Han pasado 3 años y el vientre de Yasmín no se ha movido. No vas a perder la apuesta, era Dylan, su amigo de la infancia. Me quedé helada, sintiendo que la sangre se me congelaba. ¿Una apuesta? Escuché a Colton reír con indiferencia. ¿Qué prisa hay? Aún queda un día. Otra voz, burlona, añadió: ¿quién fue el que, borracho, se dio golpes en el pecho apostando que haría que esa belleza de hielo, Yasmín, se enamorara de ti y quisiera tener un hijo contigo en 3 años? La apuesta es el diamante rosa astronómico, el corazón del universo. Colton, si pierdes, no podrás dárselo a tu querida Kale. Kale. Ese nombre fue como un puñal envenenado en mi corazón, la mujer que siempre había guardado en lo más hondo, su luz de luna blanca. Así que mis 3 años de matrimonio, todo el amor que di y cuidé con tanto esmero, no fueron más que un juego inventado una noche de copas, una absurda apuesta para agradar a otra mujer. La prueba en mi mano me quemaba como una cruel burla, oprimiéndome el pecho hasta dejarme sin aire. Apenas podía mantenerme en pie. No sé cómo bajé las escaleras, con la mente en blanco y aquellas crueles palabras repitiéndose una y otra vez. En el salón, las risas masculinas seguían, agudas y repugnantes. Me acerqué y golpeé con fuerza la prueba sobre la mesa de cristal frente a Colton. El golpe retumbó y el silencio cayó. Todas las miradas se fijaron en el palillo con las 2 líneas rojas. La sonrisa de Colton se congeló, en lugar de sorpresa, en su rostro apareció una molestia mal disimulada. Me miró frío y preguntó: ¿lo has oído? Le contemplé, aquel rostro que había amado 3 años, y las lágrimas me rompieron. ¿Todo era mentira? ¿Toda tu amabilidad, tu ternura, tu paciencia solo para ganar? Su silencio fue la respuesta. Sentí como mi mundo se derrumbaba en 1000 pedazos. En ese momento, la puerta principal se abrió y entró una mujer de vestido blanco, de belleza pura como un loto, Kale. Al ver la escena, sonrió con triunfo y se aferró al brazo de Colton, mirándome con desafío y falsa lástima. Él, evitando mi mirada, sacó un cheque y lo dejó frente a mí. El juego ha terminado. He perdido. Vete. Kale ha vuelto. No lloré ni hice escena, mis lágrimas se habían secado. Lo miré con calma: Colton, te arrepentirás. Él se burló: Yasmín, no te sobreestimes. Lo único que lamento es haber hecho esta apuesta contigo y perder 3 años de mi vida, respondí riendo hasta que las lágrimas volvieron, pero de rabia. Firmé la fecha en el acuerdo de divorcio que ya tenía listo, incluso había preparado un nuevo acuerdo de bienes para este aniversario. No cogí el cheque, mi dignidad no me lo permitía. Me di la vuelta y salí paso a paso de aquella jaula dorada hecha de mentiras y engaños, que me había aprisionado 3 años. Desde ese día, Yasmín y Colton no tuvimos nada que ver. Desaparecí,
Corté todo contacto, cambié de número, borré mis redes y me llevé todos mis ahorros y lo más valioso de su vida. Seguramente pensó que vivía feliz en algún lugar con su dinero o la mitad de los bienes. Me despreciaba tanto que nunca vendría a buscarme. No sabía que lo que me llevé era algo que el dinero jamás podría comprar. 5 años después, en París, en una exposición internacional de arte infantil de alto nivel, una obra titulada Mi mamá ganó la única medalla de oro. En ella, una mujer dulce sonreía bajo el sol entre girasoles, con un niño mirándola con adoración. Cuando el juez le preguntó en francés por qué pintó aquello, el niño respondió con claridad: porque mamá es mi sol, mi mundo entero. La inocencia de su voz conmovió a todos. Coulton se topó con esta noticia en un rincón de una revista financiera internacional. Elogiaba la revista para matar el tiempo cuando vio aquella pintura premiada. Al principio no le prestó mucha atención, pero cuando su mirada se posó en el niño ganador de la foto, sintió como si un rayo le atravesara. El tiempo pareció detenerse. Ese rostro, joven pero increíblemente familiar, era idéntico al de sus fotos de infancia. El aire se le cortó al fijar la vista en la pequeña línea de texto bajo la imagen: ganador, Brian, asesor, Jasmine. Jasmine. Pronunció ese nombre temblando, creyendo que lo había olvidado palabra por palabra. Sintió el corazón atrapado por una mano gigantesca y un dolor denso lo invadió por completo. Soltó todo el trabajo y movió cielo y tierra para investigar. El resultado lo dejó helado. Brian, 5 años, madre, Jasmine. 5 años atrás, trámites de salida completados en el país, destino, Francia. Justo al día siguiente de que él le dijera que se fuera. Todo cuadraba. Así que la prueba de embarazo que ella le arrojó aquel día era real, no bromeaba ni actuaba. Cuando dijo que él se arrepentiría, también era cierto. Siempre pensó que solo había perdido una apuesta, un diamante rosa y 3 años de su vida, pero en ese instante entendió que había perdido mucho más, a la única mujer que conquistó su corazón y a su propio hijo de sangre. Coulton enloqueció, canceló reuniones y trabajo, activó todos sus contactos, publicó avisos de persona desaparecida y ofreció una recompensa de decenas de millones. Viajó personalmente a Francia, buscándolos a ciegas en un país extraño, mientras la pena y la añoranza lo anegaban día y noche. Por primera vez entendió lo que era un dolor insoportable y pensó que pagaría cualquier precio con tal de encontrarlos. Finalmente me halló en un tranquilo pueblo de la Provenza, en una tarde soleada. Yo estaba en mi estudio enseñando a unos niños rubios y de ojos azules a pintar, con el sol filtrándose por los ventanales y el aire impregnado de trementina. Mi vida era serena. Ya no era la esposa sumisa que giraba en torno a él, sino una pintora local reconocida con mi propia carrera y una nueva vida. Estaba mejor que nunca. Coulton, desde fuera del estudio, me observaba a través del cristal, con los ojos enrojecidos, la barba incipiente y el traje arrugado, sin atreverse a interrumpir la escena hasta que sonó la campana de fin de clase. Brian salió corriendo con una tablilla pintada y chocó contra sus piernas. Se frotó la frente y, frunciendo el ceño, le dijo en chino: tío, me estás tapando el paso. Coulton se agachó lentamente y lo miró, viendo una versión en miniatura de sí mismo, con los mismos ojos. Tragó saliva y preguntó con voz temblorosa: ¿tú eres Brian? El niño dio un paso atrás, desconfiado. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Me conoces? Coulton quiso tocarle la cara, pero detuvo la mano en el aire, incapaz de atreverse, mientras las lágrimas rodaban sin aviso. Yo. Soy tu padre. Brian se quedó helado y luego, imitando a los adultos de los dibujos animados, se puso las manos en la cintura y le dijo airado: mi mamá dice que mi papá es un perdedor que nos echó por una mala mujer, que no nos quiere. El corazón de Coulton recibió un golpe brutal, quiso explicar, pero Brian no le dio oportunidad. Levantó su paleta de acuarelas y se la arrojó a la cara sin dudarlo, manchándolo de colores. Si quieres conquistar a mi mamá, tendrás que pasar por mí primero, villano. Al oír el alboroto, salí rápidamente y vi esa escena ridícula. Coulton, el orgulloso hijo predilecto del cielo, cubierto de pintura y con el traje hecho un arco iris, mientras Brian lo reprendía como un pequeño guerrero defendiendo su territorio. Corrí, abracé a mi hijo y lo puse detrás de mí. Señor Coulton,
estamos divorciados. No es bienvenido aquí. Por favor, no vuelva a perturbar nuestras vidas. Él se limpió la pintura con el dorso de la mano, dejando ver unos ojos llenos de dolor y súplica, clavados en mí. Yasmín, lo siento. Sé que me equivoqué, de verdad lo sé. Vuelve a casa conmigo, ¿sí? A casa. Yo solté una risa como si hubiera oído un chiste. Mi hogar está aquí, con mi estudio y con mi hijo, es completo y feliz. No te preocupes por mí. Pensé que se iría molesto, como antes, pero no lo hizo. Desde ese día alquiló la casa de enfrente y se instaló en mi mundo. Venía todos los días, lloviera o hiciera sol, un día con un enorme ramo de rosas azules, otro con un set de material de pintura de primera, otro con joyas de marca, todo lo cual tiraba a la basura sin tocarlo. Le dejé claro que no me importaban esas cosas. Brian se convirtió en mi mejor defensa. Cuando Colton aparecía con un desayuno en forma de corazón, él se lo daba a los perros callejeros. Si intentaba hablarme, le disparaba con su pistola de agua, y hasta llegó a rayar con una piedra la puerta del coche de lujo de Colton escribiendo torcidamente, «Gran villano». La gran persecución de Colton por su esposa se vino abajo por culpa de un niño de 5 años, y cuanto más frustrado estaba él, más satisfecha me sentía yo. Pensaba que perdería la paciencia pronto, pues siempre había sido limitada, pero para mi sorpresa no se rindió, sino que cada tropiezo le hacía más decidido, como si por fin hubiera comprendido que las cosas materiales no podían conmoverme, así que cambió de estrategia y apuntó a mi única debilidad, mi hijo Brian. Empezó torpemente a estudiar psicología infantil, compró una montaña de libros de crianza para apilar en casa, contrató a un chef de 5 estrellas de su país para que le enseñara a preparar bentos con dibujos animados, practicando los diseños a diario, y aquel magnate que jamás había visto anime comenzó a ver Ultraman cada noche puntualmente para tener algo en común con Brian. Dejó a un lado su estatus y su orgullo, buscando cualquier forma de ganarse el favor del niño, llevándole al parque a jugar al fútbol, contándole cuentos para dormir que ni él entendía, arreglando robots de juguete rotos, y aunque Brian seguía llamándole gran villano y mostrándose frío, su actitud se había suavizado. Escondía bajo la cama el modelo de Ultraman que Colton le regaló y escuchaba con atención sus historias. El punto de inflexión llegó un día lluvioso, cuando Brian, persiguiendo un balón que rodó a la carretera, no vio venir un coche descontrolado que se le echaba encima. El corazón se me paralizó mientras gritaba y corría, pero Colton fue más rápido, se lanzó y lo abrazó con fuerza, usando su espalda para recibir el golpe del vehículo. El chirrido de los frenos llenó el aire y el espejo retrovisor le cortó el brazo, dejando un profundo tajo que tiñó de rojo su camisa blanca. Brian, aterrorizado, miró su brazo ensangrentado y, por primera vez, rompió a llorar, pero Colton, sin mirar su herida, lo sostuvo con fuerza susurrando «No tengas miedo, mientras Brian esté bien». Contemplé la escena con sentimientos encontrados y, aunque por un instante vacilé, recordé aquella apuesta ridícula, el cruel game over, el cheque miserable y la cara triunfante de Cale, y mi corazón se endureció de nuevo. Algunas heridas se graban en los huesos y no se borran con un simple lo siento ni con 1 o 2 actos de sacrificio. Colton pensó que salvar a su hijo y ganarse su afecto habría una esperanza de reconciliación y se volvió más audaz. Me presentó un contrato de cesión de la mitad de las acciones del grupo, una cifra astronómica, y me dijo casi suplicando, «Yasmín, esto siempre debió ser tuyo y del niño, fui yo quien te falló, tómalo como compensación». Lo miré sin el menor temblor en la voz. «Colton, el dinero hace tiempo que dejó de tener sentido para mí, mi hijo y yo estamos bien así, no lo necesitamos. Si de verdad te sientes culpable, firma este documento». Era una renuncia a la patria potestad. Su rostro se volvió lívido al leerlo. «¿Quieres que renuncie a Brian? ¿Eres cruel? Colton, ¿quién fue el cruel? Hace 5 años, cuando me echaste, ¿pensaste que estaba embarazada de tu hijo? Abandonaste a tu propia sangre por Cale y ahora finges ser un padre entregado». Mis palabras eran cuchillos que le dejaban sin habla. Creyendo que aún podía ablandarme, organizó una gran ceremonia de disculpa en el césped bajo mi casa. Formó un enorme corazón con 9.999 rosas rojas de primera calidad, vestido con un traje impecable y sosteniendo un diamante rosa deslumbrante, el corazón del mundo, que había perdido y recomprado a gran precio. Delante de todos los vecinos, se arrodilló y me dijo por el micrófono: «Yasmín, cásate conmigo, fui un bastardo y estaba ciego, dame otra oportunidad,
La gente lo miraba con envidia y admiración, convencida de que cualquier mujer aceptaría, pero yo lo observé desde el balcón como a un payaso y respondí con voz clara: Colton, no pierdas el tiempo, lo nuestro es imposible. Justo entonces, un elegante coche negro se detuvo junto a nosotros y de él bajó un hombre gentil y distinguido, vestido con ropa informal clara y con una caja de pastel de castañas. El favorito de Brian era Stanley, mi vecino y un arquitecto de fama internacional que llevaba 5 años acompañándonos en silencio. Bajé, tomé naturalmente su brazo y me giré hacia Colton, que me miraba incrédulo, dedicándole mi sonrisa más sincera. Me agaché, acaricié la cabeza de Brian y le dije: cariño, saluda al tío Stanley, y él corrió a abrazarle gritando con la voz más dulce y fuerte: papá Stanley. El rostro de Colton se volvió mortalmente pálido y la caja con el anillo cayó al suelo. El diamante rodó por la hierba manchándose de tierra y perdiendo su brillo. Quedó como una estatua vacía, viendo como mi hijo se acurrucaba en brazos de otro hombre llamándole papá. Mientras la luz de sus ojos se apagaba del todo, Stanley me dio una suave palmada en la mano para tranquilizarme, y sin siquiera mirar a Colton, se limitó a asentir educadamente en su dirección, sin el menor gesto de ostentación ni provocación. Esa actitud serena y contenida hacía que Colton, arrodillado en el suelo, pareciera aún más miserable y patético. Jasmine, está empezando a hacer viento y refresca un poco, me dijo suavemente. Lleva a Brian a casa ahora, la tarta se va a derretir. Murmuré algo en respuesta, tomé a Brian de sus brazos, le cogí su pequeña mano y me giré para seguir a Stanley, caminando hacia casa sin mirar atrás. No me volví para ver a Colton, pero podía sentir claramente aquella mirada abrasadora y dolorosa, como un hierro candente marcándome la espalda. No fue hasta que crucé la puerta que esa mirada desapareció. Colton, hay cosas que, una vez perdidas, nunca se recuperan. Lo que perdiste no fue solo esa apuesta, ni únicamente a tu hijo. Lo que perdiste fue mi amor incondicional y desenfrenado, y ese amor lo destrozaste con tus propias manos, imposible de recomponer jamás. Lo que se pierde para toda la vida. Aquella noche, una fina llovizna cubrió el pequeño pueblo. Completamente borracho, Colton permaneció bajo la lluvia frente a nuestra casa, gritando mi nombre una y otra vez: Jasmine, sal. Sal aquí. Dime quién es ese hombre. ¿Qué derecho tiene? Jasmine, ¿es que no tienes corazón? ¿Cómo puedes tratarme así? Su voz estaba ronca, cargada de desesperación y locura. Brian se despertó y se escondió asustado en mis brazos. Lo sostuve y caminé hasta la ventana, cerrando sin expresión alguna la gruesa cortina, bloqueando todo sonido del exterior. Mi corazón él mismo lo había abierto en canal y arrancado aquella fría noche de hace 5 años. Mi corazón llevaba mucho tiempo muerto. Tras ser rechazado y provocado por mí, Colton cayó en una locura paranoica. Comenzó a usar todas sus artimañas empresariales para atacar sin piedad a Stanley, socio de una prestigiosa firma internacional de arquitectura. Utilizó su poder y capital para arrebatarle varios proyectos importantes que su equipo llevaba más de medio año siguiendo, e incluso recurrió a métodos viles, denunciando de forma anónima a las autoridades fiscales francesas que la empresa de Stanley tenía problemas tributarios, provocando investigaciones repetidas que dañaron su reputación. Creyó que así obligaría a Stanley a retroceder y que, alejando a los hombres de mi lado, yo volvería con él. Seguía siendo tan arrogante. Frente a la presión casi frenética de Colton, Stanley permaneció siempre sereno, jamás mostró impaciencia ni estrés delante de mí. Una tarde me tomó suavemente la mano y me dijo: Jasmine, no te preocupes, son solo pequeñas fricciones de negocios, puedo manejarlas. Nunca se quejó de la bajeza de Colton ni me culpó por traerle problemas. Al contrario, fue más atento y cuidó aún más de Brian y de mí. Dejaba a un lado su trabajo para pasar tardes enteras pintando con Brian en el jardín, investigaba mis sabores favoritos y me preparaba lujosas comidas chinas. Y cuando yo estaba agotada por trabajar hasta tarde en temas de exposiciones de arte, me ofrecía un cálido abrazo en el que apoyarme. Con su dulzura y tolerancia, creó un cielo en paz para nosotros. Los niños tienen la mirada aguda y sienten con claridad quién les quiere de verdad, y Brian se volcó por completo hacia Stanley, hasta llamarlo abiertamente papá Stanley con orgullo. Una vez, cuando Colton volvió a acosarnos, Brian le bloqueó la entrada inflando su pequeño pecho, mirándole desde abajo y gritando:
No dejaré que molestes a mi papá Stanley. Mi papá Stanley es 10.000 veces mejor que tú. Tú solo sabes hacer daño. Eres un gran villano. Al oír ese papá Stanley tan hiriente, Colton tembló de rabia, con el rostro pálido, pero al ver a su propio hijo biológico proteger a Stanley, no pudo pronunciar ni un insulto y tuvo que ver impotente como la familia de tres cerraba la puerta felices. Entonces comprendí que no podía permitir que la locura de Colton dañara a un inocente como Stanley. Lo cité en una cafetería del pueblo y le devolví todas las tarjetas bancarias que me había dado, junto con el acuerdo de cesión de acciones que él mismo había firmado. Colton, guarda tus tácticas miserables e infantiles. Lo miré con frialdad, con una determinación y una advertencia sin precedentes. Stanley es mi límite. Si vuelves a dañar a la gente que me rodea, te prometo que conocerás a una Yasmín que no querrás ver. Cuando eso ocurra, lo nuestro no será tan simple como un divorcio. Colton se quedó atónito, quizá jamás imaginó que yo, que antes era dócil como un gato ante él, pudiera mostrar un lado tan afilado y cruel. Miró los objetos que le devolvía, con dolor y desconcierto en la mirada. Jasmine, no quiero hacer daño a nadie, se defendió con voz ronca. Es solo que tengo tanto miedo de perderte, no puedo vivir sin ti y sin Brian. Ya nos has perdido, lo interrumpí con frialdad, sin darle opción a seguir. El momento en que usaste esa apuesta para pisotear mis sentimientos verdaderos, nos perdiste para siempre. En ese instante, una invitada inesperada apareció junto a nuestra mesa, Callie, vestida con ropa de marca y un maquillaje impecable. Al verme, adoptó de inmediato una expresión lastimera y llorosa. Yasmín, ¿por qué le haces esto a Colton? Él ya sabe que estuvo mal, ha sufrido tanto buscándote, ¿no puedes verlo? No puedes perdonarlo esta vez. Intentó tomarme la mano con afecto, pero me aparté, dejándola en el aire. La miré, observando su rostro perfecto y su actuación magistral, y de pronto solté una carcajada. Señorita Callie, ¿tiene mala memoria? Tomé un sorbo de café y comencé a hablar con calma. Hace 5 años, ¿quién fue la que, como si hubiera ganado, le tomó la mano con cariño, me miró desde arriba y me dijo que me largara? El rostro de Callie palideció al instante. Yo solo no quería ver a Colton seguir por el camino equivocado, balbuceó aún intentando justificarse. No quise gastar más palabras con ella y me volví hacia Colton. ¿De verdad crees que todas esas jugadas absurdas contra Stanley fueron idea tuya? Colton se quedó paralizado, sin entender, mientras yo observaba el pánico creciente en los ojos de Callie y mi sonrisa se volvía más fría. Esa supuesta luz pura e inocente que tienes al lado, que finge preocuparse por ti y hacer de confidente comprensiva, es la que en secreto te aconseja y te enseña las formas más despreciables de atacar a tu rival amoroso. Tratando a un necio intrigante como tu consejero, me puse en pie y le miré desde arriba. No me extraña que sufrieras una derrota tan aplastante. Tras decir aquello, no les dediqué ni una mirada más y me giré para marcharme de inmediato, dejando a Colton sentado en su sitio, observando a la pálida Kayla a su lado con unos ojos llenos, por primera vez, de profunda duda y escrutinio. Colton no era un tonto, solo estaba cegado por el filtro de la supuesta luz blanca de luna. Una vez plantada la semilla de la sospecha, la verdad pronto salió a la luz. Al volver, investigó a fondo y por primera vez la vida de Callie, y los resultados le cayeron como un rayo. Durante los últimos 5 años, mientras ella disfrutaba sin remordimientos de su culpa y de la generosa compensación, viviendo en la mansión que él le compró y conduciendo el coche deportivo que le regaló, había mantenido a sus espaldas relaciones ambiguas con otros jóvenes ricos, llevando una vida privada caótica. Lo que más le destrozó fue descubrir que la razón por la que había hecho aquella absurda apuesta con su amigo era porque Callie le había susurrado al oído en tono de broma, mitad incitándolo y mitad provocándolo, que una mujer fría como Yasmín jamás se enamoraría de él, por muy encantador que fuera. Ella sabía de mi existencia desde el principio y, celosa de que yo me hubiera convertido en su esposa, lo animó en secreto a iniciar aquel juego que destruyó todo lo que yo tenía. Toda la verdad quedó al descubierto de forma brutal, y el mundo de Colton se derrumbó otra vez. A la que había cuidado con tanto mimo y por la que se había sentido culpable durante años no era más que una mujer calculadora y manipuladora que lo había manejado como a un peón, y él, por semejante mujer, había alejado con sus propias manos a su verdadero amor y había herido a su propia sangre,
convirtiéndose en el más necio y ridículo de los hombres. Encontró a Cale y, sin darle opción a nada, le quitó todo lo que le había dado, la mansión, el coche deportivo, las tarjetas bancarias, las joyas, absolutamente todo, y después la borró por completo de su vida. Cale no pudo aceptar perderlo todo y volcó todo su rencor contra mí, como una loca, montó un escándalo en mi estudio, señalándome con el dedo y llamándome zorra y ladrona con las palabras más viles. Antes de que pudiera contestar, mi hijo Brian salió corriendo del estudio de arte con un barreño de agua sucia y colorida de lavar pinceles y, con todas sus fuerzas, se lo vertió a Cale de la cabeza a los pies, empapándola por completo. No te atrevas a insultar a mi madre, la mala eres tú, lárgate de aquí. Mi pequeño se plantó con los brazos abiertos, protegiéndome con firmeza, y al oír el alboroto, Sean me acudió corriendo y, al ver el desastre, llamó a la policía sin dudarlo. Cale fue detenida por la policía local por alterar el orden, con el moño deshecho, cubierta de porquería y hecha un desastre. Cuando Coulton llegó, el caos ya había terminado, solo vio aquel desorden, a Stanley delante de mí protegiéndonos a Brian y a mí como un guardián, y al niño con una expresión valiente. De pie en la puerta del estudio, miró la escena con un dolor y un arrepentimiento que se le desbordaban por los ojos. Sabía que estaba completamente fuera del juego y que ya ni siquiera tenía derecho a acercarse a nosotros. Tras el asunto de Cale, Coulton pareció perder toda su vitalidad, como si hubiera envejecido 10 años en una noche, dejó de acosarme desesperadamente y de intentar recuperarme, se mudó a una casa más lejos y, cada día, desde la distancia, nos observaba como una sombra. Veía a Stanley llevar a Brian al jardín de infancia, me veía pasear de la mano de Stanley junto al río del pueblo con el niño por la tarde, y compartir un helado como una auténtica familia de 3. En sus ojos ya no había locura ni resentimiento, solo una soledad y una tristeza infinitas. Pronto llegó el 6º cumpleaños de Brian, y Stanley le preparó en secreto una gran y cálida fiesta, invitando a todos los vecinos y a sus amiguitos del colegio. En la fiesta, Brian, con su gorro de cumpleaños, pidió un deseo y sonrió feliz. Al soplar las velas, Stanley se arrodilló de repente ante mí, sacó de su bolsillo una cajita de terciopelo y, al abrirla, apareció un anillo exquisitamente diseñado con un diamante brillante, no ostentoso, sino de una delicadeza discreta que contenía un afecto profundo e infinito. Me miró con sinceridad y fervor. Jasmine, ¿quieres casarte conmigo? No quiero ser más el padre Stanley de Brian, quiero ser su verdadero padre. Dedicaré toda mi vida a amarte a ti y a Brian. Brian estaba aún más emocionado que yo, me abrazaba la pierna y gritaba, mamá, di que sí al papá Stanley, mientras nuestros amigos nos animaban entre vítores. Miré a aquel hombre tan amable, con el amor incondicional reflejado en sus ojos, y luego el rostro de mi hijo lleno de ilusión y felicidad, las lágrimas me nublaron la vista, esta vez de alegría, y, llorando, asentí con firmeza. Sí, acepto. Stanley me puso el anillo, se levantó y nos abrazó a Brian y a mí con fuerza, mientras todos aplaudían y nos deseaban lo mejor. En una esquina bulliciosa de la fiesta, una figura no invitada parecía tan sola y desolada. Coulton nos observaba en silencio con una expresión que no supe descifrar. Al acabar la celebración y marcharse los invitados, Coulton me cortó el paso. Stanley, con tacto, se llevó a Brian dentro, dejándonos a solas. Pensé que intentaría recuperarme otra vez, pero no, solo me pidió en voz baja, casi con humildad y un matiz de súplica, Jasmine, ¿puedo abrazar a Brian solo un momento? Era la primera vez que me hablaba con un tono tan prudente y suplicante. Su orgullosa cabeza se había inclinado del todo. Guardé silencio un momento y miré hacia la figura pequeña en la habitación. Brian estaba agachado junto a la puerta, observándonos a escondidas. Le hice un gesto para que saliera. Me agaché frente a él y le di la decisión. Brian, esa persona quiere darte un abrazo. ¿Te gustaría? Él me miró, luego a Coulton, que estaba a unos pasos, con el rostro lleno de nerviosismo y expectación. Dudó largo rato y al final asintió suavemente. Con el permiso concedido, Coulton lo recibió como un regalo divino. Temblando, se acercó paso a paso y, con el máximo cuidado, como si sostuviera un tesoro invaluable, se inclinó y acunó en sus brazos el pequeño cuerpo de Brian. Un hombre alto de más de 1,80 m, una figura imponente en el mundo de los negocios, tembló violentamente en el instante en que por fin sostuvo a su hijo en brazos, hundió el rostro en el pequeño cuello de Brian,
incapaz de contener por más tiempo los sollozos reprimidos, se derrumbó llorando como un niño indefenso. Lo siento, Brian, papá lo siente, repetía una y otra vez, sin coherencia, mientras las lágrimas calientes empapaban rápidamente la ropa sobre el hombro del pequeño. Esta vez Brian no lo apartó, su cuerpecito se tensó un instante y luego, extendiendo su manita regordeta, le dio unas palmadas torpes pero suaves en la ancha espalda de Colton, imitando la forma en que yo solía consolarle, y con una vocecita aún impregnada de inocencia infantil le dijo en un susurro, «Cuídate a partir de ahora». En ese momento, el niño eligió perdonar de la forma más pura y bondadosa posible. Perdonó al padre que lo había abandonado y herido, pero perdonar no significaba aceptar ni empezar de nuevo. Colton lloró durante mucho tiempo antes de soltar lentamente a Brian, con los ojos enrojecidos, me dedicó una última mirada profunda, cargada de 1000 palabras que se resumieron en una sola frase. «Yasmín, te deseo felicidad». Dicho esto, se inclinó profundamente, se dio la vuelta y se marchó con determinación, entendiendo al fin que dejarme ir por completo era la última muestra de bondad que podía ofrecerme y también su única salvación. Al día siguiente abandonó el pequeño pueblo, regresó a su país y nunca volvió a aparecer en nuestras vidas. Más tarde supe, a través de noticias financieras, que había entregado por completo el gigantesco conglomerado a un equipo de gestores profesionales y que se había dedicado a una organización benéfica para la educación infantil en zonas montañosas remotas, empleando el resto de su vida en enmendar sus errores y dar calor a más niños necesitados. 6 meses después, Stanley y yo celebramos nuestra boda en la antigua y tranquila iglesia del pueblo. No fue una ceremonia lujosa, pero sí cálida e íntima, con la presencia únicamente de familiares y amigos que nos deseaban de corazón lo mejor. Brian, con un elegante trajecito y pajarita, ejerció de portador de los anillos con aires de pequeño adulto y colocó mi mano en la de Stanley diciendo solemnemente, «Papá Stanley, desde hoy te confío a mi mamá para que la protejas». La sala se llenó de risas amables. A través del velo, miré al hombre que iba a ser mi marido, sus ojos, llenos de una sonrisa que solo me dedicaba a mí, reflejaban que él me había devuelto la vida cuando estaba rota y me había dado un hogar cálido y completo. Sabía que esta vez me casaba por amor. Nuestra vida de casados era sencilla pero feliz. Stanley me trataba como a una princesa y quería a Brian como a su propio hijo. Mi estudio de arte prosperaba cada vez más y hasta abrí una pequeña galería en París. La carrera de Stanley también florecía, convirtiéndose en el arquitecto más solicitado del sector. Los tres vivíamos una vida llena de color, risas y alegría. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 3 años más. Brian se convirtió en un muchacho guapo y su talento artístico se hacía cada vez más evidente. El nombre de Colton y las heridas del pasado parecían haberse sellado para siempre en un rincón de la memoria, hasta que un día recibí un paquete anónimo procedente de una remota región montañosa de China. Lo abrí con curiosidad y encontré un grueso álbum de fotos confeccionado con esmero. Al pasar la primera página me quedé paralizada. Dentro no había más que fotos de Colton, o mejor dicho, de él junto a los niños de las montañas. Vestía ropas sencillas, la piel tostada por el sol. Ya no era el Colton altivo y orgulloso de antaño, su rostro carecía de aquella dureza y sombra, sustituida por una sonrisa pura y serena que nunca le había visto. Enseñaba a los niños, les guiaba en el dibujo y se revolcaba en el barro con ellos. Cada fotografía recogía la huella de su vida en esos últimos años. Pasé las páginas con sentimientos encontrados y, al llegar a la última, de entre ellas se deslizó una pequeña nota. La recogí, en ella, con una caligrafía enérgica y firme que me era tan familiar, la de Colton, se leía, «Yasmín, al verte feliz puedo estar tranquilo. Si hay una próxima vida, por favor dame la oportunidad de amarte bien desde el principio». Sostuve aquel papelito leyendo esas palabras y me quedé largo rato junto a la ventana sin decir nada, hasta que lo guardé de nuevo en el álbum, lo cerré y lo puse en el rincón más profundo del armario del despacho, dejando que quedara enterrado en el pasado. En algún momento, Stanley llegó por detrás y me rodeó suavemente con los brazos, apoyando la barbilla en mi cabeza y preguntó con voz suave, «¿En qué piensas?». Negué con la cabeza, me giré y me acurruqué en su cálido y firme abrazo, mirándole con una sonrisa. En nada, estaba pensando que hoy hace un día precioso, y si llevamos a Brian al campo a dibujar. Stanley me dio un cariñoso toque en la nariz y dijo, «Lo dejo en tus manos».
Así disfrutamos de una tarde perfecta. Sol, hierba y un cuaderno de dibujo. Poaen corría detrás de las mariposas a lo lejos, su risa clara y limpia resonando en el aire. Yo me apoyaba en el hombro de Stanley mientras dibujaba el paisaje frente a mí y él me miraba con ternura concentrada, hasta que me preguntó de pronto: «Yasmín, ¿tienes algún arrepentimiento?». Me detuve, entendiendo lo que quería decir, lo pensé seriamente y luego negué con la cabeza: «Ninguno». Aquella experiencia, aunque dolorosa, me permitió ver con claridad a muchas personas y cosas y me hizo crecer. Y lo más importante, giré la cabeza y le di un suave beso en los labios. Me llevó a conocerte. No, no me arrepiento. Si no hubiera tomado aquella decisión de marcharme entonces, no tendría la paz y felicidad que tengo hoy. Si no hubiera estado cubierta de cicatrices, no habría aprendido a valorar esta calidez sencilla que tengo delante. Quizá cada paso de la vida tenga su propio sentido. Colton dedicó el resto de su vida a expiar sus culpas y a buscar la paz interior. Esa fue su vida y su elección. Yo hacía tiempo que había encontrado mi propia felicidad. Colton, nuestro destino en esta vida ha terminado. Dejamos huellas profundas o ligeras en la vida del otro, pero ninguno de los dos necesita mirar atrás. Siempre hay que mirar hacia adelante, y en mi futuro, lleno de sol y una familia feliz, ya no hay lugar para ti. Perder es perder para toda la vida, y eso vale tanto para ti como para mí. Pero, por suerte, ambos hemos encontrado nuestro propio camino hacia futuros distintos pero igualmente luminosos. Y eso es suficiente.